Cine Hospital. Un hospital de especialidades para el alma. Recibe las bendiciones del Señor en este día. Yo traigo una palabra de poder de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, para cada vida que me está viendo en este momento. Hay muchas personas que lastimosamente están pasando por el tormento, porque solamente eso se le puede llamar. Yo creo que esa es la palabra perfecta. Por el tormento de la depresión, del temor, de la ansiedad, de los ataques de pánico. Muchas personas están sufriendo de estas situaciones y se sienten sin esperanza, se sienten perdidos, se sienten que nadie los puede ayudar. Muchas veces cuando estamos pasando por depresión, por ansiedad, por temores, pues lo lógico es que, bueno, vamos donde el doctor, ¿verdad? Donde el psicólogo, donde el psiquiatra. Y nos mandan terapia, medicamentos. Pero eso no nos ayuda. Eso es algo que te adormece por un momento. Pero cuando pasan los efectos del medicamento te sientes peor. Entonces cuando ves que nada te puede ayudar, que ni el psicólogo, que ni el psiquiatra, que ni los medicamentos te pueden ayudar, viene un estado y caemos en un estado peor, en un estado de desesperación mayor que en el que estábamos. Viene la desesperanza en nuestras vidas. ¿Qué es desesperanza? Cuando nos sentimos que todo está perdido, cuando nos sentimos que ya nada vale la pena, cuando nos sentimos que ha llegado nuestro final, que nada ni nadie nos puede ayudar. ¿Y sabe por qué sé lo que tú estás pasando? Porque Dios me sacó de ahí. Hace unos años atrás, antes de yo servirle al Señor Jesucristo, antes de entregarle mi vida al Señor, yo estaba en esa situación. Caí en una depresión terrible. Sufría de ataques de pánico, de ansiedad, y llegó un momento en el que dije, necesito ayuda. Entonces comencé a ir donde el psicólogo. El psicólogo me dijo, no puedo hacer nada contigo, tú necesitas algo mayor, y me mandó para un psiquiatra. Visité varios psiquiatras y llegué donde un psiquiatra que es una eminencia en Estados Unidos, y él me estuvo tratando. Y déjame decirte que hubo un momento que el psiquiatra me miró y me dijo, no sé qué hacer contigo porque nada te ayuda. Me mandó medicamentos y entre más pasaba el tiempo me aumentaba la dosis del medicamento, me cambiaba los medicamentos, y nada me ayudaba. Los medicamentos me adormecían por un momento, aquel dolor, aquel sufrimiento, pero cuando iba pasando el efecto de la medicina en mi cuerpo, me sentía peor y peor y peor, y llegó un momento que el psiquiatra no hallaba qué hacer conmigo. Imagínate qué desesperación para mí. ¿Cómo tú crees que yo me sentía cuando el psiquiatra me dijo, no sé qué hacer contigo porque nada te llega, nada de lo que yo hago contigo te mejora? ¿Por qué te cuento esto? No estoy aquí para hablar de mí, sino para que tú veas que yo sé por lo que tú estás pasando, pero aún mejor, hay alguien poderoso que sabe lo que tú estás pasando. Y yo he sido movida por el Espíritu Santo de Dios, de Jesucristo, en este día a traerte esta palabra porque tú la necesitas. Hay hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños que están siendo atormentados por esta enfermedad, por esta opresión, por esta terrible situación que se llama depresión, ansiedad. Déjame decirte que Jesucristo es el sanador. Jesucristo es el que puede libertarte. Jesucristo es el que rompe toda cadena. Jesucristo es la respuesta. Él tiene un milagro para ti en este día. Yo te voy a leer una palabra rápidamente en Isaías 53, del 3 al 5. Isaías 53, del 3 al 5, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, está hablando de Jesucristo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de tu paz, el castigo de mi paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y pon atención a esta palabra poderosa. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga, por la llaga de Jesucristo, fuiste tú curado. Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que abrirle tu corazón a Jesucristo y Él va a hacer lo demás. Pero hay algo bien importante aquí. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer y primeramente es creer. Escrito está que para el que cree, todo es posible. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, si tú no has invitado a Jesucristo que tome el control de tu vida, este es el día que Dios tiene preparado para tu salvación. Déjame decirte que Jesucristo es la respuesta, que a Él importa lo que tú estás pasando, que Él sufre contigo, que Él ha visto tu lucha, Él ha visto tu quebranto, Él ha visto el tormento en el que tú estás y posiblemente lo has probado todo, entre comillas, pero no has venido al trono de la gracia, no has venido a la cruz, no has venido a Jesucristo, no has venido a la fuente de vida, al que puede darte vida nueva, al que quiere darte vida nueva. Posiblemente tú me dirás, pero yo le sirvo a Jesucristo, pero yo conozco del Señor, pero yo le entregué mi vida al Señor. ¿Y por qué me está pasando esto? Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Le crees al Señor? ¿Cómo está tu fe? Porque si la palabra me dice a mí que para el que cree todo es posible, ¿le has creído al Señor por encima de tus sentimientos? Déjame decirte que hay una parte que nosotros tenemos que hacer y es creerle a Dios por encima de la enfermedad, por encima del problema, por encima de lo que sea que estés pasando, por encima de tus sentimientos. Decídete creerle al Señor y Él hará. No es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. El Señor permite todo en nuestras vidas con un propósito. Tienes que creerle al Señor. Voy a decirte rápidamente antes de orar que cuando el Señor me sanó a mí hace unos años atrás, cuando el Señor me libertó a mí hace unos años atrás, pasó un tiempo y vino la paz a mi vida y sabía que estaba sana y fui una nueva criatura y empecé a experimentar las maravillas y la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento humano, pero se me había olvidado o no sabía que tenía un enemigo que se llama Satanás. Ese no es un cuento de Halloween o de temor. Ese es un ente espiritual de maldad que es mi enemigo, que es el enemigo de nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Y él vino a mi vida y venía a decirme que yo no estaba sana y traía todos esos sentimientos de temor a mi vida. Y yo dije un día, pero la palabra dice que Dios ya me sanó, que Él pagó por mi paz. Y me tuve que creer esta palabra y me levanté en el nombre de Jesucristo y empecé a creerle a Dios por encima de los sentimientos, por encima de las mentiras de Satanás. Agarré estas promesas y las hice mías y empecé a confesar la palabra. Escrito está que por las llagas de Jesucristo, por la llaga de Cristo yo fui curada, que el castigo de mi paz fue sobre Jesucristo. Escrito está, escrito está. Empecé a confesar la palabra, empecé a creerle a Dios. Dice la palabra, resiste al Satanás, sométete a Dios y él huirá. ¿Ok? Tenemos que resistir a Satanás. ¿Y cómo lo resistimos? En oración, creyéndole a Dios y confesando esta palabra. Y eso es lo que Dios te dice en este día. Créeme,
créeme por encima del problema, por encima de la situación, por encima de la enfermedad. Y yo haré, Tú haz lo posible, que Dios hará lo imposible. Tú haz lo posible, que Dios hará lo imposible. El Señor te dará la victoria. Si tú no has aceptado al Señor en esta hora, cierra tus ojos y repite conmigo: Jesucristo, yo te abro las puertas de mi vida y de mi corazón. Te acepto como mi único y exclusivo Señor y Salvador. Creo que tú moriste por mí y tomaste mi lugar. Yo recibo tu perdón. Yo recibo tu perdón por fe. Y yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y el Salvador. Gracias, Señor, por tu perdón. Amén. Si tú has confesado, si tú has hecho esta oración conmigo, déjame decirte que tú eres una nueva criatura en Cristo. Recibe la salvación por fe. Busca una iglesia donde congregarte. Lee esta palabra. Esta palabra es poder. Busca un grupo de cristianos que oren contigo. Y ahora en adelante comenzarás a experimentar la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano. Para cerrar, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo intercediendo por cada persona que está viendo esta palabra en este momento, Señor. Yo bendigo cada vida, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que está viendo en este momento, Padre Santo, este programa, Señor. Yo lo bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Oh, por el poder de la sangre de Cristo, por el dedo de Jehová, por el poder de la resurrección de Jesucristo, yo declaro sanidad sobre todo cuerpo enfermo, Señor. Espíritu Santo, yo vengo reprendiendo toda depresión, toda ansiedad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, sí, en el nombre de Jesucristo. Oh, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú visitando cada una de las personas que está sufriendo, que está pasando por este tormento. Que seas tú sanándolos, que seas tú libertándolos, que seas tú pasando tu mano por esos corazones, aliviándolos, Señor. Desata tu paz sobre esas vidas, Padre. Yo me uno en oración, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesucristo, por cada vida que me está viendo, Señor. Intercedo por ellos, Padre. Yo los bendigo con toda bendición celestial, espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu salud, bendigo tus salidas y tus entradas desde ahora y para siempre. Recibe la paz del Señor en el nombre poderoso, sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Que tengas un hermoso día y recuerda que para el que cree, todo es posible. Amén.